tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la tertulia Biosfera Televisión, entrega de este lunes 7 de noviembre. Una jornada en la que vamos a hablar de caza, de cazadores, de la nueva sociedad de cazadores y, en definitiva, de una actividad que no deja indiferente absolutamente a nadie. O levanta pasiones a favor o levanta pasiones en contra. Nos acompañará Antonio Fernández en la entrevista. Y luego tendremos tiempo en la tertulia hoy lunes de periodistas de comentar algunos de los aspectos de la actualidad que ya planteamos sobre la mesa en este mismo instante con nuestra compañera de redacción, periodista Paula Delgado. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. A la vuelta de un fin de semana, en fin, que nos ha dejado bastantes malas noticias. Hasta 3 personas, digamos, han perdido la vida con cierta relevancia. Una de ellas, Juana Manrique Cabrera, la hermana menor de César Manrique, la única que quedaba ya viva de los hermanos de Manrique, y 2 muertos más en otras circunstancias muy distintas. Sí, desde luego que sí, ha sido un fin de semana sin duda marcado por los sucesos y sucesos que tienen que ver efectivamente con fallecimientos bastante tristes. Uno de ellos, como bien comentabas, la hermana menor de César Manrique, que falleció a los 95 años. Nos llegaba la información, de hecho, por propio del parte de Cabildo de Lanzarote, que lamentaba su fallecimiento este domingo. Y luego, como bien comentabas, pues esa senderista de 53 años, que se desconocen las causas de su fallecimiento, pero lo cierto es que cuando recibieron la alerta y acudieron a la zona, pues no pudieron hacer nada y ya certificaron su fallecimiento. Y la tercera víctima mortal, en este caso la conocíamos esta misma mañana, y era por el vuelco de un coche en Aria, en el municipio de Aria, que bueno, anunciaban que había ocurrido en la noche de este domingo. Cuando llegaron, pues estaba el conductor atrapado y no pudieron hacer nada tampoco por su vida. En este caso ahí estamos viendo las imágenes. Uno de los accidentes más aparatosos de los últimos tiempos. Sin duda. Bueno, y cambiamos radicalmente de tema y nos vamos a hablar de reciclaje, de residuos, pero desde el punto de vista del civismo, no del incivismo, como llevamos hablando todos estos días. Después de varias obras de mejoras, y tanto en el acceso como en el funcionamiento, hoy se ha inaugurado oficialmente el punto limpio de Costa Teguise. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en un día importante para el municipio de Teguise y concretamente para la localidad de Costa Teguise. Como saben, el Cabildo de Lanzarote ha puesto en funcionamiento 5 puntos limpios y este es uno de ellos, el más extenso, y como pueden comprobar, con la colaboración del Ayuntamiento en cuanto a sucesión del suelo por diferentes dificultades que nada tiene que ver con la administración, sino fundamentalmente pues con los suministros, tanto de energía en el ámbito de UNELCO y demás, pues ha sufrido un retraso. Creo que hoy es un buen día, un día para celebrar, un día para que todos los ciudadanos y ciudadanas de esta localidad puedan tener un punto de distribución importante a la hora de la gestión de los residuos en la isla de Lanzarote. Efectivamente, como ha dicho la presidenta, por fin tenemos una infraestructura que puede albergar todo este tipo de acopio de materiales que molestan fuera del lugar, ¿no? De nada nos vale crear ordenanzas que sancionen la conducta irresponsable si no tenemos una infraestructura que pueda funcionar para ese fin, ¿no? Así que desde el municipio de Teguise a todos los habitantes, ya no solo, como dice la presidenta, de Costa Teguise, sino también de otros municipios como puede ser el de Aria, aquí tienen un lugar para ello y sobre todo pedir la responsabilidad a todos los ciudadanos de la isla de Lanzarote, también del municipio, de no verter ningún tipo de material fuera de estas infraestructuras, porque no solo daña el ecosistema, daña el medio ambiente, sino daña también la imagen de la isla de Lanzarote. Osvaldo Betancor, alcalde de Teguise, que ha sido noticia hoy, por cierto, por otra cosa bien distinta, y es que el Cabildo ha abierto la gaveta de las facturas impagadas del agua, como le pasó a Tinajo, que le cortaron el agua recientemente por una deuda de 87.000 euros. Hoy el Cabildo ha recordado que Teguise sigue debiendo a Inalsa, la antigua empresa suministradora de agua, nada menos que más de 650.000 euros, mientras que Arrecife también tiene su deuda con Inalsa, en este caso menor, pero mucho dinero también, 385.000 euros, un poco más de 385.000 euros. En total le deben a Inalsa más de 1 millón de euros, 2 ayuntamientos, Arrecife y Teguise. Después persiguen a gente como ustedes y como yo y como nosotros y no pagamos la factura del mes o de los 2 meses. 1 millón de euros de deuda entre los dos. Por cierto, que Arrecife, al poco de hacerse pública esta noticia, ha emitido también una nota de prensa
que a ver si el Cabildo se da prisa en hacer un consorcio, en este caso, unas obras que son muy necesarias en Arrecife. Bueno. En este caso una cosa no tapa la otra, y son las dos cosas necesarias, que se pague la deuda y que se hagan las obras. En diciembre cambiamos ya radicalmente de asunto y con eso llegamos, por cierto, ya a la entrevista para hablar de caza, de cazadores y de esa actividad. En el puente de diciembre se desarrolla, como todos los años desde hace ya 13 ediciones, si contamos la pandemia, por tanto más de 13 años, el encuentro de senderismo que organiza Senderismo Lanzarote, nuestro compañero Nacho Romero. Bueno, pues ya se ha abierto la inscripción para apuntarse a los senderos de esta edición entre el 2 y el 9 de diciembre, aprovechando el puente de diciembre, los días festivos, sábado, domingo y demás. Ofertan más de 30 rutas de sendero de distintos niveles y más de 1000 plazas, así que el que no camine será, desde luego, porque no quiera, no porque no haya plazas. Así que la información en encuentrodesenderismolanzarote.com. Bueno, pues ya saben, 30 rutas, 30 posibilidades de distintos niveles y más de 1000 plazas que se ofertan en ese encuentro de senderismo que tendrá lugar en diciembre, como es habitual, aprovechando el puente de diciembre. Aquellos que puedan disfrutar de este puente, viene mucha gente de la península para precisamente caminar por los senderos de Lanzarote. Quienes también caminan por los senderos de Lanzarote y lo que no son senderos durante una época concreta del año, bueno, igual caminan mucho más el resto del año, pero para practicar su deporte son los cazadores. Vamos a hablar de ello con el presidente de la nueva Sociedad de Cazadores de Lanzarote, Antonio Fernández, que ya nos acompaña. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas. Muy buenas. Que recién llegado, como el que dice, ¿no? Fue el otro día, pero bueno, de un homenaje a los cazadores más veteranos, al que se sumó el Cabildo en el Monumento al Campesino. Yo solo he visto fotos, pero tenía muy buena pinta eso, ¿no? Efectivamente, el Cabildo Insular de Lanzarote con el área de Caza y Presidencia y la nueva Sociedad de Cazadores de Lanzarote hemos hecho un reconocimiento a los mayores de toda la isla. No a todos, porque no caben todos, pero sí que a una gran parte de nuestros mayores que han estado toda una vida en el campo dando ejemplo de lo que es la caza sostenible. Yo estaba pensando, de hecho, cuando vi la noticia en este caso, de lo que tanto hemos hablado muchas veces, no solo con la cacería en este caso, sino con muchas otras cosas, que aparentemente ya el hecho de que esté la institución en ese homenaje es como el respaldo o la coordinación que puede haber entre la institución, en este caso entre el Cabildo de Lanzarote y lo que es el deporte de la caza, ¿no? En este caso. Sí, como es lógico, no solo la Sociedad de Cazadores tiene que trabajar de forma conjunta con el Cabildo Insular, porque el Cabildo Insular es quien tiene la gestión de la caza controlada. Por lo tanto, tenemos que trabajar de forma conjunta y planificar las temporadas de forma conjunta y hacer todo más o menos de la mano siempre. Es que siempre yo no soy muy entendido. A mí de la caza lo que más me gusta es el punto final de la serie de puntos que tendrá, o el final, ya cuando tengo la pieza cocinada ahí en la mesa. Pero todos los años sí que uno presta atención y viene a ser lo mismo, ¿no? La temporada de caza, y siempre uno, ¿no? Es que hay muchas fechas, o muy pocas, o un fin de semana, o muy poco, el jueves, no sé qué, que vienen los de Fuerteventura, que no vienen los de Fuerteventura. ¿Cuál es lo ideal, Antonio, para que ustedes disfruten, estén bien y todo sea pues sostenible? Lo ideal para que todos estén contentos es muy difícil. Es demasiado difícil contentar a tantos cazadores, sobre todo en la isla de Lanzarote, que tenemos alrededor de unas 1.300 licencias. Somos alrededor de unos 1.645 socios y, lógicamente, ponernos todos de acuerdo se hace muy difícil. Las temporadas de caza, en cuanto a la fecha, se van regulando a razón del número de piezas que haya en el campo. Es decir, no todos los años se caza al mismo tiempo, ni todos los años podemos cazar las mismas piezas. Entonces va un poco regulado a razón de cómo transcurre ese año, si hay lluvia, si no hay lluvia, etc. Con respecto a la gente de los no residentes, que en este caso para no coger y decir de una isla o de otra isla, para los no residentes, pues bueno, estos últimos años, lógicamente, para
cada vez la sequía es mucho más abundante, cada vez hay menos piezas en el campo, pues bueno, se autorregula. Tenemos un plan técnico de caza aprobado el 8 de junio del año 2020, que es una de las únicas islas que lo tenemos aprobado y en vigor, por eso se puede hacer este tipo de gestión, ¿no? Se puede regular el campo para no darle una superpresión cinegética, sino que nosotros autorregulamos el campo. Es decir, aunque parezca mentira, los cazadores, nosotros mismos, ponemos los días o proponemos los días de periodo hábil de caza, porque lógicamente si cazamos mucho, el año que viene no vamos a tener piezas ninguna. Por lo tanto, somos conscientes y coherentes con ese tipo de cosas. ¿Y cómo ha ido, aprovecho para preguntarle cómo ha ido esta última temporada, en este caso? Bueno, esta temporada ha sido una temporada aceptable. Hemos tenido 3 meses para el conejo y hemos tenido 7 días hábiles para la perdiz, con lo cual hemos tenido una temporada aceptable. Dices, aunque parezca mentira, los cazadores somos los que tal. Ese aunque parezca mentira, yo lo interpreto como que ustedes son conscientes, es una pregunta, no una afirmación, ¿son conscientes de que puede haber cierta mala fama en torno a la caza? Sí, por supuesto. Todos sabemos que hay mala fama, es decir, ahora mismo cada vez la sociedad es mucho más urbanita, con lo cual todo se va urbanizando más y la gente, los cazadores que pueden vivir en núcleos rurales o núcleos urbanos, dependemos más del campo o somos más sostenibles en cuanto al campo, pero que no se nos ve bien, porque por los perros, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que es una serie de personas o un núcleo de personas que no les gustan la caza o que no respetan la caza, pero bueno, la caza... Y también a lo mejor habrá un núcleo de cazadores que no respetan... Por supuesto. Es decir, que a lo mejor pagan justos por pecadores también. Sí, eso está claro. Siempre así. Claro, es que es lo que estaba pensando, como aparte de esto que estamos comentando, que habrá, como en cualquier otra profesión y en cualquier otro punto, que gente que no cumple, ¿no? con las reglas y con las normas, ¿de qué forma podemos o pueden ustedes, ¿no? luchar contra esa mala fama? No sé si es cuestión de pedagogía, de como estamos haciendo aquí, ¿no? ahora, de informar, ¿de qué forma se puede luchar contra esa mala fama? Porque es cierto que puede ser que sea un pequeño núcleo de la población, pero que suele hacer bastante ruido, por lo general. Sí, es que siempre ese pequeño núcleo de población, que pueden ser animalistas anticaza, solo son los que más ruido hacen y los que más a lo mejor nosotros, que somos gente mucho más tranquila, pacífica, en cuanto a expresarnos en los medios, etcétera, etcétera, pues a lo mejor no comunicamos toda la gestión que hacemos. Que eso sí puede ser un error, a lo mejor de los cazadores, es decir, las buenas prácticas o las buenas cosas que hacemos nosotros en el campo. Pero bueno, sí que es cierto, nosotros sí que respetamos a todo el mundo, respetamos todas las opiniones, por eso también pedimos que nos respeten y que respeten nuestro deporte, nuestra práctica de la actividad cinegética. Se ha ido implementando, también con el paso de los años, digamos, los reglamentos o la legislación ha ido apretando más, siempre en favor, naturalmente, del medio, del planeta, digamos, y en contra de las actividades o regulando las actividades que puedan ser agresivas al medio o no respetuosas con otros seres vivos, ¿no? Ha citado el tema de los perros. Antes los perros, aquello era jauja, se llevaban de cualquier manera en los remolques, ahora ya tienen que llevarlo en unas jaulas, unas medidas. Todo eso, ¿cómo lo van asumiendo ustedes? Cuando ven el boletín oficial del Estado, la venga, otra norma nueva, ¿no? A gastar perras para comprar no sé qué, ¿no? Efectivamente, bueno, cuando sale siempre, claro, nos asusta, siempre ponemos el grito en el cielo, perdón, y claro, nosotros, pero a base de que se le va explicando, se le va concienciando. De hecho, cuando empezó a salir todo este tipo de normativa, de la ley del bienestar en el transporte, bueno, la gente, pues una locura, empezaron a hacer los cursos de transporte animal y de bienestar animal en los transportes y bueno, la gente poco a poco ha ido haciendo los cursos, se ha ido concienciando, ha ido adecuando no solo las jaulas en el transporte, sino las perreras, etc., etc. Cuando hablaba de las restricciones también en el campo, es decir, nosotros los cazadores, lógicamente, cada vez nos vamos quedando con menos espacio, con menos superficie, porque los pueblos, los núcleos rurales van creciendo, por lo tanto tenemos menos posibilidad, menos territorio para poder practicar la caza.
Y no solo eso, sino que luego hay zonas que se condicionan por restricciones, es decir, se le cataloga con un paraje, una protección, entonces cada vez vamos teniendo menos suelo, pero sí es verdad que el cazador intenta respetar o intentamos respetar en la medida de lo posible. Y por seguir hablando de los perros, en este caso, es cierto que cuando llegan las temporadas de caza, bueno, más bien cuando acaban las temporadas de caza, sí que es cierto que, bueno, hemos hablado en alguna ocasión, no por este tema concreto, pero siempre es verdad que sale el tema con protectoras de animales y nos dicen, en este caso, bueno, lo hemos hablado con ella, es público, con la protectora de animales Sara, que se muestra pues de forma contundente en contra de la caza, y nos habla que el motivo pues es porque cuando finalizan las temporadas se encuentran con perros de caza, ¿no? Con podencos abandonados, con que, bueno, que los dueños, o dicen ellos, una vez que ven que ya no sirven para cazar, pues los abandonan. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes de esto? Y si está ocurriendo realmente, que imagino que también, evidentemente, ustedes están en contra de esto. Por supuesto. Sí, bueno, es un típico que suele decir por ahí siempre, que los cazadores cuando terminan la temporada de caza abandonan a sus perros. Eso no es cierto. El cazador en un día hábil de caza pierde su perro, sabe que sobre la marcha va a ser la denuncia correspondiente, porque lógicamente tenemos nuestro seguro, y va a hacer la denuncia. ¿Qué pasa? Que muchas veces, que no ha pasado, todos los años nos pasa, aparecen perros en jornadas de caza, aparecen en albergues o perreras cuando están ejerciendo la actividad cinegética. ¿Por qué? Porque a lo mejor se acercan el perro podenco, son perros muy nobles, muy cariñosos, y desde que alguien los va a acariciar o los llama o les da un poquito de agua, pues bueno, enseguida, si no ven al dueño, está perdido o abandonado, que es la palabra que más se dice. El perro está abandonado, pero ellos no entienden o no saben que a lo mejor se está practicando la actividad cinegética ese mismo día y que su dueño lo está buscando, que ha pasado muchísimos casos de estar haciendo la correspondiente denuncia de la pérdida de ese animal y llamándole un albergue o la protectora, mira que aquí está su perro y pues yo tengo la denuncia o lo estoy denunciando, porque no lo encuentro. La leyenda, que no sé si es urbana o no es urbana, si es todo verdad o no todo verdad, de los cazadores de Fuerteventura que se les iba el barco y como se les va el barco, si no tienen todos los perros, pues aquí se quedan. Eso se ha dicho. Sí, se ha dicho y todos lo hemos escuchado. Sí. Y alguno habrá, me imagino, que dirá, oye, pues se me va el barco, si no me ha aparecido el perro, hasta luego perro. Ya también hemos ido avanzando, me imagino que todos los perros tendrán su microchip, tal, que antes tampoco era así. Es lo que hablábamos de esa famosa frase de que antes se podía hacer esto y ahora ya no. Bueno, las sociedades avanzan. Efectivamente. La sociedad avanza y nosotros en cuanto, por ejemplo, este año tengo un caso de un cazador de Fuerteventura que se tuvo que ir perdió su perro como a las 12 de la mañana, me localizó sobre las 3 de la tarde, lo mandé sobre la marcha a hacer la correspondiente denuncia, se marchaba en el barco de las 8 y le localizamos el perro el día siguiente. Automáticamente vino a buscar el perro, es decir, pues son gente que quiere a sus perros, es decir, su perro no es un perro, es decir, es su compañero de casa, su bueno, su y aunque no lo quieras, que no es el caso, pero si el perro funciona y es un bestia cazando, pues también pierdes un arma. Exacto, igual que se habla muchas veces de las condiciones en las que se tiene, ¿no? al perro, que se habla muchas veces que también son comentarios que se dicen mucho, de que si como son perros de casa, pues los tienen, no como un perro de compañía, digámoslo así, como estamos acostumbrados, sino pues a lo mejor en malas condiciones, digámoslo así, sí, cosa que también imagino que no tiene por qué ser así. Claro. No, además que como digo, con toda familia pues siempre habrá alguno que se nos va, porque eso es así, pero la inmensa mayoría de los cazadores tienen los perros en muy, muy buenas condiciones. Antonio, ¿y la nueva sociedad de cazadores, cuando no es temporada de caza, que creo que acaba de terminar, ¿no? Recientemente. Sí, terminó la semana pasada. La semana pasada, ¿no? Pues desde ahora hasta que vuelva a empezar, en agosto del año que viene, más o menos, si todo va bien, ¿qué hacen ustedes? ¿Hacen cursos, jornadas, se reciclan? ¿Qué vida tiene la nueva sociedad de cazadores? Bueno, pues tenemos una vida bastante intensa e interesante. Nosotros, por ejemplo, desde que termina la campaña, ahora mismo sobre la marcha ya estamos comenzando el tema de la siembra. Es cierto que a lo mejor los televidentes no saben que muchas de las siembras, es decir, de esos campos que se ven por fuera, en las zonas rurales,
en montañas, diseminadas en zonas muy abruptas en cuanto a la agricultura, son sembradas por la Sociedad de Cazadores y por el Cabildo Insular de Lanzarote. Es decir, nosotros trabajamos de forma conjunta. Nosotros el año pasado sembramos alrededor entre unos 12.000 kilos y 1.600.000 metros cuadrados. Es decir, estamos hablando de 160 hectáreas de la isla de Lanzarote han sido sembradas por cazadores y por el área de caza del Cabildo. ¿Y qué Eso sembramos trigo, archita, cebada, centeno, es decir, sembramos cereales para el fomento y la riqueza de las especies cinegéticas. Lógicamente, las especies cinegéticas a lo mejor se enriquecen un 30 o un 40% y el resto, ese 60% restante, va dedicado o destinado a especies estiparias, especies protegidas, etcétera, etcétera. Y no solo como alimentos, sino como cobijo, como para fuente de recarga de agua, como zona de nidificación, es decir, que hacemos muchísimo trabajo. Luego en la temporada de comienzo, los campos de entrenamiento, estamos como octubre, bueno, en este año comenzamos por las lluvias, noviembre, diciembre y el mes de enero con la siembra. En el mes de marzo comenzarán los campos de entrenamiento. Campos de entrenamiento que están hasta el mes de mayo, es decir, marzo, abril, con un perro solo, donde podemos salir 4 días a la semana a hacer la preparación física de ese animal. Pues pasearlo por el campo, es decir, una zona habilitada para que ese animal pueda pasear. ¿Por qué? Porque no por toda la isla se puede pasar, porque en esa época están las especies no solo cinegéticas, sino esteparias nidificando, pues lógicamente hay que tener un cierto cuidado. Ya luego en el mes de mayo comenzamos los campos de entrenamiento, que serían mayo, junio y julio, que ya se puede ir también 4 días, pero con más perros, y ya luego empieza la temporada, que suele comenzar en el mes de agosto, y el final un poco depende de cómo transcurre el año en cuanto a lluvia y en cuanto a la cría de nuestras especies. Pues sí que están todo el año Estamos todo el año trabajando. En lo visible es esa temporada Sí. únicamente, pero sí que están todo el año en ello. Comentabas antes lo de las 1.300 licencias, más de 1.600 socios. ¿Este número ha ido en aumento o cada vez hay menos gente, por el contrario, que quiera dedicarse a la cacería? No, pues en Lanzarote se va manteniendo. Es verdad que antes había mucho más cazadores. Ahora se ha ido bajando, pero sí es cierto que cada año tenemos alrededor de unos 60, 70 personas jóvenes y no tan jóvenes que se inician a la caza. Damos cursos para obtener el tema de la licencia. No es que yo quiero cazar y me da una licencia. Hay que hacer un curso, hay que hacer un examen teórico, un examen práctico, en la cual se le habilita para obtener esa licencia. Bueno, pues ya tenemos que ir terminando, pero claro, es una pregunta que hay que hacer. ¿Cómo te ha ido la temporada? Aceptable. ¿Hemos llenado el arcón o qué? Aceptable, una Sí. temporada buena. Sí, ha sido bueno, o sea, ha habido buena, en Sí, general, ha sido una buena temporada. Pues nada, nos alegramos mucho. Antonio, muchas gracias por gracias a venir y sobre todo por explicarnos estas cosas que, bueno, es bueno ir refrescándolas porque no siempre se habla tan abiertamente de la caza. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Nada, vamos yo es que cazar ya te digo que no. O sea, No, yo tampoco, yo no. pero yo suspendería Pero el examen bueno. práctico seguro. Así que nada. Exactamente, no, viene muy bien siempre hacer pedagogía. Enseguida volvemos ya con, si no cambia la agenda, con Alberto Acosta y José Ramón Sánchez. No se vayan. Bueno, pues ya estamos de vuelta y dispuestos a afrontar la tertulia. En fin, yo diría, me estoy dejando imbuir un poco, ¿verdad?, por el aspecto político también lanzaroteño, de la tertulia más vista en el mundo y parte de otros planetas conocidos, donde hay tertulias, pero sin exagerar, exagerando ya ni los cuento. Bueno, Paola, que sigue con nosotros, también está José Ramón Sánchez, delegado de la isla del diario Canarias 7, ¿qué tal, José Ram? Muy buenas. Y Alberto Acosta, que viene directamente de la destiladera de Radio Lanzarote. ¿Qué tal? Buenas ¿Todo bien? tardes. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, si aquí a la explanada que hay frente al Cabildo le llaman recinto ferial, si aquí
Al, minúscula. al pabellón, no, lo ponen en mayúscula notas de prensa y tú lo sabes. En la, Y tú lo sabes. y lo sabes. Al pabellón de la corrupción de Argana le llaman Palacio Municipal de los Deportes. Y al campo fútbol de Costa Teguise le ponen en mayúscula Ciudad Deportiva de Costa Teguise. La tertulia más vista del mundo. A mí me recuerda a la gente de Coño, Ciudad Deportiva Costa Teguise. yo recuerdo a la gente de Bilbao, ¿no? O sea, estas cosas, sabes que los Se les bilbaínos, Sí, los bilbaínos. los bilbaínos, Para los bilbaínos, lo de Costa Teguise, entonces aquello sería ya el Maracaná. que yo recuerdo hablando con, me encanta Bilbao y es muy divertido. Y los bilbaínos tienen su punto, evidentemente, son muy divertidos. Yo recuerdo que en Bilbao y los alrededores era el Gran Bilbao, ¿no? O sea, el puerto era el superpuerto, y así todo, ¿no? Y un poco, tienes tu razón, no había caído, pero No, tiene... la nota de prensa del Ayuntamiento de Teguise Ciudad pone Deportiva. Ciudad Deportiva en mayúscula, Costa Teguise. Vamos a ver, un campo de fútbol. Aparte del campo de fútbol, ¿qué otros edificios hay o instalaciones deportivas que constituyan ciudad deportiva? Hay 4 campos torres de luz para hacer alpinismo. pero hay campos de tenis, de pádel, canchas de baloncesto. No, Ciudad bádminton, Deportiva balonmano. es el Ten en antiguo cuenta- Avendaño por Rúa, Ayer, esa es la ayer Ciudad no Deportiva. viste el reportaje que salió en El País del metaverso, ¿verdad? No, pero vi Yo uno he de visto las encuestas. vi uno de qué pasa si comes determinadas setas. Dios mío de mi vida. Que se te va la cabeza, ¿no? Dios mío de mi vida. No, en el Cualquier país. cosa. No, bueno, No, en serio, vamos a ver, vamos a ver. O sea, es un campo de fútbol y ha quedado muy bien, muy bonito, No. muy grande, espectacular. Apenas pega el Bueno, viento, lo bueno. único. No es bueno ¿qué? No, lo que estábamos comentando antes, que Ah, sí, que no es que accesible. No. ¿A qué detalle? O sea, la gente que va silla de ruedas porque no vaya al fútbol. Es que nos ponemos de un tiquismiquis también. en el siglo XXI tampoco pueden pasar, ¿no? Es ilegal. Toda obra pública tiene yo que ser. alucino. No, y no solamente pública, toda obra para el Privada gran público. también, O sea, aunque lo hubiéramos hecho No, tú eso y ya yo, sin cachondeo, ¿eh? Hubo abucheos en el otro día lo de las escuelas deportivas, hubo un medio tal y creo que tenemos algún mensaje que habla de eso, ¿no? Sí, Justamente. sí, nos lo han enviado, se han puesto en contacto con nosotros y nos han pedido, de hecho, por favor, que visibilicemos el asunto y por supuesto que lo hacemos. Estoy buscando el mensaje, pero bueno, básicamente es lo que estamos hablando, de que no es accesible, ni mucho menos. De hecho, tuvieron que buscarse la vida de forma, bueno, tenemos imágenes y vídeos que creo que podemos ver, ahí lo estamos viendo, para poder acceder Solo a la lo parte que- de abajo de 2 conos, por lo que intuyo, y la parte de arriba, pues 2 maderas o 2 losas, ¿no? Exactamente. Tal cual. Y bueno, me mandan que están muy indignados, que varias personas se acercaron para poder conocer pues, la nueva obra y que no pudieron, Jolín, qué mal rollo. pudieron acceder de la forma en la que Uy, estamos cago en viendo. que me está haciendo sufrir, me cago en la O leche. sea, yo lo que no entiendo es cómo a día de hoy, porque ya hay otros locales y otros Pero- y demás que se adaptan y que con nuevas obras para que puedan ser accesibles, pero lo que yo aún entiendo menos es que las nuevas obras no cuenten o los nuevos proyectos no Pero cuenten es que con la ley algo. te obliga, o sea, eso es un fallo. pero no Claro, es para por las eso lo digo, es instituciones que públicas, Jaime. obligado. O sea, si tú mañana, que también, si tú y yo mañana tuviéramos dinero y quisiéramos hacer un recinto, el que sea un campo de fútbol privado, también tendríamos esa obligación. En un momento determinado, hoy en día, cuando ya te pasas un determinado número de aforos, tienes, igual que tienes que tener unas entradas y unas salidas de emergencia, tienes que tener una serie de historias a un nivel, me refiero. Con las instituciones públicas muchísimo más, O sea, que evidentemente. deberíamos ser más modestos en nombrar las cosas y más efectivos, efectivamente, en solucionar otros detalles pequeños, ¿no? Porque- ¿Tú fuiste al No, campo de fútbol? pasé por delante justo cuando estaba llegando la gente, además hacía un sol, pegaba con ganas a rabiar. Y no, y la verdad es que la convocatoria de presencia de público y de asistentes. Sí, siempre, siempre. Muy nota. O sea, hombre, Pero- 1.500 dice el ayuntamiento, no sé si se llegaría tanto, pero varios cientos seguro que sí. Puede ser, cuando se hacía lo mismo en el campo de fútbol de Taiche, que sí tiene más visos de ser ciudad, porque al lado tiene el pabellón de Taiche, también se junta un montón de peña, ¿no? Yo porque ¿Que yo he no tenemos tenido... pabellón deportivo en Cojateguise todavía? ¿Dónde? ¿En Cojateguise no tenemos pabellón deportivo? Sí, No. que tenemos el colegio. El del instituto, El ¿no? instituto, ¿No se perdón. jugaba allí? Sí, sí. Que hicieron las líneas mal, me parece, un rollo de estos, ¿no? No, pero quiero decir que... Ah, ironía.
Y que, por cierto, me lo mandan porque también hay un grupo que lo conforma, porque en Costa Teguise es donde se está practicando, es donde único, el que los hemos traído a alguna entrevista, el hockey sobre silla de ruedas eléctrica. Entonces, precisamente muchos de esos niños y niñas fueron los que asistieron a la presentación, me lo transmite una de las madres, con muchísima ilusión para ver ese nuevo campo de fútbol, y pues que tuvieron que hacer malabares para poder subir y bajar las sillas de ruedas. Sí es cierto que se presentó, no sé si está inaugurado oficialmente o creo que no. Está recepcionado. Recepcionado, pero Ya, pero si lo recepcionas, no, es que le das el visto bueno. Pero sí, depende, hay garantías y hay cuestiones que se pueden corregir. Y yo creo recordar que en el proyecto ponía que había que hacer alguna serie de cuestiones para tener un acceso para todo tipo de personas. Pero el pues problema no lo es básicamente no. el que acabamos de ver. Eso es fácilmente resoluble, o sea... Sí, pero hay que hacerlo, Alberto. Pero hay que hacerlo y no organizar Sí, es una ninguna- horita de Sí, cinco- pero que de cinco fácilmente días. es también en todas las calles y no vemos que se esté haciendo. O sea, Pero que quiero vamos, decir, además, yo no sabía eso, porque eso lo hablarías en agosto a tu rollo. Lo del hockey sobre silla de ruedas, sí, en Porque agosto. yo no sabía eso. hay un club que lo practica en Costa Teguise. Oye, sí. pues todavía más, mucho más penoso entonces que se haga un acto, que invites a un club de personas con movilidad reducida y que no tengas preparadas las instalaciones para eso. Que es penoso, y ni aún así, o sea, es que aunque sea mirándolo desde cualquier punto de vista, evidentemente cualquier nuevo proyecto, cualquier nueva obra tiene que incluir el tema de la accesibilidad, es que es de un lógica. proyecto que se lleva ejecutando No desde estamos el pidiendo año capricho. 2019, incluso antes, porque además hubo el cambio que hubo que el presidente de la empresa que incumplió el contrato, sí, verdad, hubo que también fue sacarlo, otro caso de eso, sí. adjudicarlo y demás, pero las obras que tenemos Y tenido después tiempo se quedaron para pulirlo, y luego encima el modificado por el tema de las luces, que no estaban incluidas en el proyecto, y eso sí, ¿verdad? Hubo que hacer... No se puede jugar a fútbol de día. Solamente puedes entrenar y jugar de día. Y como haya 4 nubes... A mí el tema de la accesibilidad me da muchísima pena, porque me da la sensación de que es vale, sí, se han hecho cosas, porque faltaría más, ¿no? Se han hecho cosas, pero me da la sensación de que es como, arreglamos esta calle y ya después estamos tranquilos un rato y callamos bocas y ya volverá el tema Sí. y arreglaremos otra Mira, calle poco a poco. ahí y tienes ya razón, Paula, perdona, porque el tema del campo de fútbol... no me llames Paula, no, José perdón, Ramón. Paula, es que Mira, mira que ha sido- vivo. Después de tanto. ha sido Lleva un así desliz. desde que estoy en el No. programa. Lleva haciendo de esto desde que estoy en el programa. me lo ha pegado. Fijaime es testigo. No, te quiero decir, en Costa Teguise, y lo que decía antes con ironía del pabellón, es que hemos tenido de siempre una serie de carencias notabilísimas. Para conseguir un colegio nos costó Dios y ayuda, para el instituto otro tanto. El campo de fútbol por fin llega después de ni te cuento. No tenemos el pabellón deportivo y nos faltan otra serie de cuestiones todavía por cerrar, como el centro cívico, que a ver si conseguimos este año tenerlo equipado. No sé si abierto ya, porque eso no lo veo yo muy Pero probable. por el contrario, puedes Claro. ver aviones y sí, paracaidistas no, y estas cosas que yo en los valles no puedo ver, por ejemplo. Sí, O sea, no, nos de quedemos. lejos se ve también. Que sí. Se también. escucha. Sí, se escucha. Al No, paracaidista espero que pero- no lo escuche, porque si lo ha escuchado que Igual que se ha matado. entienden que nos damos por satisfechos con tener un campo de fútbol, aunque sea una zona ventosa donde jugar en invierno eso va a ser un disparate, donde vas a coger unos resfriados morrocotudos, vale, pero como lo tienes, pues ahí te lo comes. Y ya está, y no, las cosas hay que hacerlas bien. Pero si nada más. además no estamos hablando de grandes obras, cuando hablamos del tema de accesibilidad Me no ha hablamos de costado 2 grandes millones de obras, hablo euros, por ejemplo de las calles, 2 que millones Playa de Honda, por euros. ejemplo, y Arrecife tienen muchísimas carencias en ese aspecto, y es verdad que se han empezado a hacer cosas, pero digo yo que no tenemos por qué esperar tanto para que venga la siguiente Ahora, calle. las calles de O sea, Arrecife, yo cuando tenía a mis chiquillos de llevar en carrito, yo me entrenaba para País Dakar en la parte de pedestre. Porque es sigue pasando, ¿eh? Es que no, nosotros claro que hemos sigue hecho pasando, varios es reportajes peor. recientemente y es que Mariluz Moya, horrible. si sabes quién es, y te doy el nombre porque además creo que fue un perfecto ejemplo de alguien que se quejaba y con razón, y que ya la consiguieron aburrir de las carencias donde no podía pasar por Arrecife con su silla. Y es que más de media ciudad estaba privada para ella. Y además que estamos hablando de muchísima gente, que no estamos hablando de casos muy puntuales. Cualquier evento, cualquier actividad, cualquier obra, nuevo proyecto, lo que sea, tiene que tener en mente y tiene que tener incluido ya el tema de la accesibilidad. Es que En el resultado de lo que le está pasando al centro de Arrecife, estamos hablando de eso. Hay varias cosas que a lo largo de tu vida van marcando el uso comercial, y una de ellas es la fidelidad. El hecho de que tú te vas a la tienda de ropa donde ya conoces, donde sabes que te gusta, la marca X, sea cual sea la marca, Y la persona que te atiende. y la persona que te atiende y todo eso. Entonces, uno de los mayores problemas que tiene
la actualidad, el comercio, la fidelización. En el momento que tú expulsas a una persona de tu tienda, no la expulsas a patadas, No, ya te entiendo. que deja de ir a tu tienda, va a otra tienda donde si es listo le acaban poniendo la marca, le acaban poniendo la ropa y tal. O sea, solamente el coste a largo plazo del tema de los carritos de bebé en Arrecife, que ir con un... Yo ya no tengo niñas en edades infantiles, sí, pero no en edades de bebé, para entender, en esos momentos, hasta los 2 años y medio, 3 años, que la niña, porque no es una cosa del bebé, la niña se te cansaba, ¿no? Ibas allí, pues la pones en el carrito, ibas caminando, eso te puede pasar hasta los 3 años o 4 años, en mi caso eran niñas, niños en otros casos y tal. ¿Tú sabes lo que es decirle a la población, cuando tienes un bebé, está prohibido entrar en Arrecife porque lo vas a pasar canuta? El hecho de que acaben yendo a centros comerciales, a las afueras, donde no tienes esos problemas, ¿cómo haces para cuando ya no utilizas el carrito volver a la ciudad? Ya te olvidaste del dependiente que se lo había currado, te has olvidado tal. Lo mismo con las minusvalías y familiares. Tiene su razón la historia. Arrecife es un sitio perfecto para hacer todos los fines de semana carreras de triatlón y de cosas entonces, si quitas los obstáculos, fastidias los obstáculos. Sin cara. Está sembrado, José Raúl. Mountain bike. Sí, estamos graciosísimos. Entonces, si a eso le sumas, por ejemplo, que tienes un familiar o un amigo con una minusvalía y cuando dice, oye, quedamos, dice, en Arrecife en ningún caso, si a eso le sumas encima el tráfico de vehículos con una acera así, es que lo que se le ha hecho al centro, y además encima le suma que si cogemos porque hoy estamos analizando, me he pasado de rosca, pero creo que es interesante para que sepamos que todas estas cosas no es que solamente fastidias al tío de la silla de ruedas o a la mujer del carrito o al hombre del bebé, es que espantas a la gente de tu ciudad. Totalmente de acuerdo. De tu ciudad, de tu campo de fútbol. Hay un colectivo que nunca se tiene en cuenta, que son los distribuidores y repartidores. Los tienen, permíteme el término, puteados. Los amargan. Los carteros, los mensajeros, todo, ¿no? Los distribuidores, y porque encima los cargas y descargas están siempre colapsados, hay poquísimo, y cuando buscas una fórmula para estacionar y dejar encima, te multan. Y no tienen razones. Y para terminar con lo del tema del comercio, si me permiten ya, y muy brevemente, si a eso le ponemos todos los problemas de accesibilidad, todos los problemas de aparcamiento, y si tú ves un mapa de Arrecife en el Google Maps, pones un mapa, y ves dónde están conectados los grandes centros comerciales, y ves todo a las afueras con vías rápidas, y todos grandes centros comerciales o grandes tiendas donde no tienes esos problemas. Entonces, todos vías rapidísimas, como puede ser desde el Dayland, pasando por todo lo de la unidad de actuación 12, el Decathlon, todo eso, pasando por el de Altavista, el Ikea, para entendernos y tal. Y te pones a ver ahora el Open Mall, que está justo ahí, y te pones a ver, es que es perfecto, ustedes por el Arrecife no van a poder transitar cómodamente y por los otros lugares llegas en coche, te bajas, el señor no tiene problemas, tienes un aparcamiento, porque ahí lo importante no es llegar, es aparcar y estar a gusto, para entenderlo. Totalmente de acuerdo. Y encima ahora van a obras en Manuel Millares, que José, no estamos preocupados, José Ra, y centenares de personas que viven en esa zona. Que a ver qué hacemos en Navidad, todo levantado. Me decían y me daban la idea, digo, ¿por qué me dieron un dato además todavía más preocupante? ¿Por qué no me pones, por favor, que no empiecen las obras hasta después de Navidad? Porque si encima lo hacen antes de Navidad, nos colapsan ya lo poquito que tal, y a ver quién entra en la ciudad. Ya entonces, pero si no han anunciado ahora, empezarán en febrero. O sea, no... Bueno, también es verdad. ¿En febrero de qué año? Otra cosa que estaban preocupados, parece ser que ahí tienen que haber una serie de reformas de alcantarillado y que deberían de esperar a que se hagan primero las reformas del alcantarillado y no meterlas directamente. Eso me dijeron el otro día. Bueno, información sin contrastar. Bueno, como nos temíamos, en fin, porque lo habíamos hablado y no parecían darse las circunstancias, pese a que sigue habiendo motivos, por supuesto que sí, para reclamar una mejor sanidad, como es natural, nunca será suficiente los recursos que tengamos, como tampoco en la educación, como tampoco en dependencia, bienestar social, etcétera, etcétera, pero no se parecían dar las circunstancias para que se convocara o se celebrara una manifestación, ni siquiera en cuanto a los plazos de convocatoria, porque fue una semana antes, porque no hubo, digamos, un run suficiente en esa semana a través de los medios, comentarios, redes sociales, o no sé qué, para que nos juntáramos peña el sábado en la manifestación. En torno a 200 personas reclamaron la puesta en marcha del búnker de radioterapia, toda la razón del mundo. Casi lo que dice Alberto, casi menos que más, porque es que además encima la convocatoria empezó en la calle Real,
gente que siguió la comitiva a lo mejor hasta mitad de camino y gente que se iban adhiriendo, pero vamos, en el Cabildo 150, 200. Una pena porque Imagino que efectivamente... políticos había muchos también. ¿eh? Y eso, y abundancia... Y coalición Sí, también. sí. De coalición, pero si de lo de coalición dijeron que no al búnker. Pero estaban allí, ¿eh? Algunos Los de del PP coalición, sí estaban, algunos del todos. PP también, de Lo la de Lanzarote en Pedro. pie, Que no se esté usando. de Lanzarote en pie también. Pues sí, eso sí, que no han tenido, digamos, ni arte ni parte en la toma de decisiones, pero que estén ahí los de Coalición Canaria que no los han... Canarias también. Pero si es que fueron ellos los que no querían el búnker. ¿Cómo se llamaba el director de la de salud, Erasmo? Erasmo. Erasmo García. Vamos, yo me acuerdo de entrevistarlo en aquel rincón, cuando nos hacían las entrevistas aquí, y que no se daban los números en Lanzarote, que no sé cuántos, que no sé qué. Es que me acuerdo creo que es cierto, perfectamente. Y yo creo que esa es la base del fracaso del fracaso de convocatoria de esta vez. A ver, el Porque fundamento principal era la radioterapia, que lo que apuntas. Y luego una obra que sí nos afecta en parte, pero que está a 200 kilómetros de nosotros. Que y es si el, el alcalde de que Las es- Palmas no quiere... o el es el cabildo de materno Las infantil Palmas, en las jóvenes de Gran Canaria, o que, hombre, si- que sí, derivan a algún... Sí, paciente de pero, aquí, pero sí, ahí, son y los ahí es a menos. lo que voy en cuanto a que tenía razones de hacerse esa manifestación o una concentración. Sí, porque el búnker de radioterapia todavía no está, efectivamente. Bueno, en fin, hay ya que lo esperar explicamos todavía el hasta viernes. agosto, septiembre del año que viene. Y lo de materno infantil, mientras no tengamos nuestros propios medios, hay que depender de eso, por supuesto que sí. Entonces ahí ya vamos a los Pero no plazos. es tan ¿Puede de sencillo. una semana para otra convocarse una manifestación y esperar que sea multitudinaria? Bueno, pues no. Eso yo creo que requiere bastante más tiempo, ruta mediática, concienciación, no sé cuántos, cultivarla bien, ¿no? Hay dos cosas que para mí me parecen fundamentales. La primera, si hacemos el número de 200 y nos ponemos en el número generoso, si nos ponemos en 200 y ponemos 30 políticos, te quedan 170. Si ponemos 20 o 30 personas A ver. déjame... Sí, pero yo, si vas a meter con Afol, no lo hagas. ¿Eh? Que digo que si te vas a meter con Afol, que no, nada más. Ah, bueno. Entonces sigo hablando. Sí, por supuesto. Entonces, estamos analizando una convocatoria, José Ramón. Si te metes con los 30 personas de la propia organización, pues ya te estás plantando en 60. Si además de plantearte eso, algunos familiares de la organización, algunos familiares de políticos, al final en una isla de 155.000 personas, te fueron 100 personas, que eso y nada en una isla de 155.000 personas es lo mismo. Ahora, base del análisis de por qué has pinchado en estas cosas frente a otras manifestaciones que pudieron 10.000 personas y una asociación que yo creo que está legitimada moralmente para hablar de este asunto, pincha. Primero, no es lo mismo un retraso en una obra que lo que acaba de decir Jaime, que denegarte un servicio. Bueno, cuando hizo Afol la manifestación original... Era porque se le denegaba Claro, el servicio. y fueron Vino 10.000 Clavijo, personas, 5.000, vino, 8.000, sí. vino Clavijo, aparte de lo que haya dicho Erasmo, vino Clavijo, que en aquel momento era el presidente del gobierno de Canarias y tuvo la desfachatez en Lanzarote, junto con sus compañeros, que supongo que mirarían para otro lado, de decir que en Lanzarote no había ratio de personas, mientras le daba búnker de radioterapia a Fuerteventura, que tiene 120.000 habitantes, 35.000 habitantes menos que Lanzarote, y encima es más extenso, por lo tanto el ratio poblacional es mínimo, y con sitios mucho más pequeños que Lanzarote, con búnkeres de radioterapia en Baleares y en aquel. Entonces, cuando tú le dices a un ciudadano, no te mereces este servicio, es una barbaridad, y justifica esto. Cuando tú tienes un búnker de radioterapia, con una COVID de por medio, con un problema con el tema del ¿cómo se llama esto?, de distribución, no solo para el búnker, sino para cualquier Sí, la falta de constructora, materia prima. faltas de materias primas, que han tenido problemas hasta Apple Mundial para vender sus historias. Cuando además tienes una obra que va a tener que ser verificada por la Comisión de la Energía Nuclear de España, porque el hormigón en tu casa, pues bueno, si tiene una aleación de un 5, allí no, allí tienes, cuando tienes plancha, cuando el equipamiento es tan complicado y tienes un retraso de un año, pues sí, es un desastre si tienes cáncer. Pero la reivindicación no tiene el mismo sentido ni por asomo. Bueno, y pues, yo estoy más- convencido, perdón, y ya terminar, que tú diste la clave el otro día. Esto era para una nota de prensa, decir, oye, señores, por muy O una teni- concentración. o una como concentración. máximo, digamos, ¿no? Yo hasta la concentración, yo creo que una concentración de 200 personas, porque minimizas tu movimiento y minimiza el problema. Es que lo minimiza. Yo creo que una nota de prensa, un debate público, hablemos, explíquennos por qué
el búnker no está terminado, ¿qué retrasos Una puede tener? manifestación, efectivamente, son palabras muy gruesas, pero claro, eso también tiene que ver un poco con los plazos, perdón Paola, porque justo este fin de semana había movilización también en Gran Canaria para la reivindicación de las Torres del Materno, y ves que efectivamente hay que estar ahí y hay que hacerlo, pero no sé si la fórmula manifestación era la más idónea para visibilizar eso. Y Jaime, para reivindicar una obra que tiene que aprobar el Ayuntamiento de Las Palmas o el Cabildo de Gran Canaria con no sé qué y que nos afecta a nosotros y que es súper respetable y que lo necesitamos todos tenemos posibilidades de tener algún familiar yendo al materno por Las Palmas. Es más importante, bajo mi punto de vista, el ámbito político de parlamentario que una manifestación en Lanzarote. Porque, por favor, díganme ustedes cuánto le importa a los gran canarios las manifestaciones en Lanzarote. No. Venga, oye, ya que has hablado de los parlamentarios, ¿qué ibas a decir? No, nada. Con respecto a esto, no. Con respecto a lo que quieras. No, simplemente estoy de acuerdo con lo que están comentando y a mí lo que me ha dado pena, evidentemente Afore está en todo su derecho de reivindicar y de presionar de algún modo para que se adelante la obra, o para que llegue. Pero lo que me da pena es que todo se termine politizando, porque en este caso, que yo no sabía que había habido también gente de Coalición Canaria, sé que del Partido Popular sí, porque lo compartieron en todas sus redes, pero que haya gente de Coalición, que aún así del Partido Popular estuvo gobernando y probablemente tendrá conocimiento del porqué del retraso de esa obra y de muchas historias que no querrán decir, pero que haya gente de Coalición Canaria, que como bien acabas de mencionar, haya negado completamente en su momento el servicio, me parece que precisamente por eso, y me da mucha pena, pierden credibilidad muchas de las manifestaciones, porque se unen políticos que... Pero, eso pero tú porque acabas de llegar en un buen momento. Paola acaba de llegar en buen momento. Eso no es imputable a FOL en el sentido de que Por a supuesto FOL, que no, por eso a digo. FOL le cogen la camellita, en el sentido, entiéndanme la camellita, y aprovechan su manifestación y se colocan un montón de gente, por ejemplo, el Partido Popular, si bien es cierto que no negó nunca el tema del búnker, tampoco se rajó las vestiduras, yo no lo recuerdo. Y que sabrá probablemente por qué surgen estas cosas. Y AFOL también lo sabía, ¿eh? AFOL tuvo una reunión, me consta, y se le explicaron los aspectos técnicos, lo del tema del plomo, lo del tema de tal, lo del tema de la energía, que cada X tiempo tal, que habían sido muy optimistas con los plazos, pero que está tal, se le ha explicado que después viene incluso los materiales, que son difíciles de conseguir, y al nivel de los chips y no sé qué, va a haber también algún retraso más seguramente, o sea, AFOL tenía conocimiento de esto. Pero bueno, hay que decir que Paola llega en buen momento, se incorpora en una etapa de su vida profesional, donde efectivamente hay políticos en manifestaciones, pero no en primera fila, que aquí los tres hemos visto que convoca la asociación de no sé qué, una manifestación y se ponen a todos los políticos ahí en primera fila. La pancarta. Ahora se ponen disimulados entre Hombre, bueno, hemos evolucionado, ¿no? Hemos evolucionado. Pequeño paso para la humanidad. Te toco la tierra a ver dónde cortaba. Cortando la pancarta como si fuera Yo no digo que esté mal que estén en la manifestación, pero que si estás, que tu argumento del por qué estar ahí sea creíble. Es que el de Coalición Canaria es imposible que sea creíble. Aquí se ha utilizado un fracaso doble, porque metes al FOL, lo metes en una poca manifestación y encima prácticamente había muchos comentarios en las redes en La Voz y en La Voz de Lanzarote en la noticia que si Coalición Canaria, que si politizado, que si el PP, y encima le metes un montón de... No hay necesidad. Oye, aquí se ha hablado de la palabra parlamentario regional, no tenemos mucho más tiempo, pero sí quiero poner en valor una cosa. Las cosas en el grupo de gobierno de Arrecife, a peor la mejoría, como se suele decir. Dice Coalición Canaria que le parece una sinvergonzada los presupuestos del Gobierno de Canarias para con Arrecife. Tierra que vienen los nuestros. ¿Sí? El cuerpo de tierra que vienen los nuestros. Y dentro dice Echedei, que es candidato a alcalde, y demás, dice, solo confiamos en los parlamentarios del Grupo Nacionalista, David de la Hoz, Osvaldo Betancor y Jesús Machín. Claro, es que su alcaldesa parlamentaria. A mí no me sorprende nada. No confían a Astrid Pérez. No, yo eso también, pero es importante recalcar que David de la Hoz es un hombre que está muy apegado a todo esto, porque además David de la Hoz vive en Gran Canaria. Entonces, es impresionante. Yo, sinceramente, lo de David de la Hoz, que le esté pagando el Lanzarote y tal. Y después no había caído en ese asunto, tienes tu razón, de manera sistemática le está diciendo... Yo no confío para que resuelva las cosas de Arrecife.
es alcaldesa de Arrecife, pero no confío en ella. Pero sí lo han hecho ya directamente, o sea, que lo han hecho en varias ocasiones, no solo hablando de la política del presupuesto, de no sé qué, hacia Arrecife, sino que directamente se han echado piedras unos a otros, o sea, en el propio ayuntamiento. Por eso digo que no me sorprende nada. ¿El qué? Hasta los bolsillos. Eso es para no volar, ¿no? Las piedras en los bolsillos. Piedra en los bolsillos para que no te muevas. Qué barbaridad. Que si Astrid fuese Evelia, por ejemplo, que en su momento dijo, este me molesta, lo quito de aquí. Yo creo que se quedaría Jaime, con lo suyo y ya está. además, me parece más correcta la matización de José Ramón ¿Qué dice? por aquello de la tradición marinera de Lanzarote, ¿no? Piedra en los bolsillos no para que no hueles, para hundirte. Ah, vale, ya decía yo. Digo, claro, Claro, para hundirte. Se han visto pocas películas de la mafia, por lo que veo. Utilizando el símil marinero de pa' hundirte, ¿no? Y que sería, te llevo en piedra, échate una nadadita, Astrid, para abajo. Bueno. Yo estoy de acuerdo contigo y el debate que ha tenido el Partido Popular desde que rompió con el PSOE hasta que integró a coalición en diciembre del año pasado ha sido si echarlos o no echarlos, deshojar la margarita. Llegaron a abril con los presupuestos, después de los presupuestos los echamos. Llegaron a mayo y tal. Y ahora la duda que tiene siempre el Partido Popular con esto es, ¿qué va a pensar la gente si echamos al PSOE y un año después también echamos a coalición? ¿Qué hace mártires? Hace Eso que- víctimas y aquí compramos muchas veces Escucha, y mira que el PSOE le ha dicho eso. Y es lo que no quiere Astrid, claro. Sí, y el PSOE le ha dicho tanto a Coalición Canaria como a Astrid que no va a entrar en más componendas políticas. Tanto a Coalición Canaria le ha dicho, yo no voy a firmar una moción de censura contra Astrid Pérez, como a Astrid Pérez le ha dicho, si los echas tu problema, yo no voy a entrar dentro. O sea, el PSOE, una vez que fue, entre comillas, despedido, a patadas. el momento que... Claro, perdona. No, sí, No, ya está, ya no, está. no, iba a Se decir... quedó al margen de tal, se ubica en la oposición y fuera. Exacto, no, que estoy de acuerdo, iba a decir que es como suele decirse, ¿no? Que cuando cometes varias veces el mismo error o cuando te quedas sin amigos, te acaban diciendo, al igual el problema eres tú, ¿no? Exacto. Pues en el caso del Partido Popular yo creo que Eso tiene es lo ese que digo. miedo, ¿no? De decir, a ver si van a pensar que el que causa inestabilidad constante y el que mal gobierna soy yo, ¿no? Bueno, Entonces, en al fin, igual. oye, toque futbolero y aquí vienes de amarillo, Las Palmas cuanto menos gana, más arriba está la clasificación. Eso, Las estamos pasando canutas. ¿eh? pero injustamente, porque Sí, merece pero- ganar siempre. Pero en este deporte consiste en meter la pelota en la portería contraria y Hay hacer que tener posible delantero evitar para que te la metan en la tuya. Entonces, cuando toca meter no lo haces y encima das facilidades para que te las hagan a ti, pues... Un buen amigo mío que es seguidor de la Unión Deportiva Las Palmas, Boris, de toda la vida, me decía la Unión, Manuel Salvador. la Unión Depresiva de Las Sí, Palmas. ahí compartimos. Que lo ha sudado. Somos sufridores. Sí, sí, Unión Depresiva Las Palmas. O sea, la gente habla del Atlético de Madrid porque no es Yo me canario. estoy enganchando con esta gente, está todo el día ahí viendo es y tal, y divertido, te ponen y tal, y mira. me aficiono y tengo que reconocer que está jugando fenomenal. Las Palmas. Siempre ha jugado bien al fútbol Las Palmas. Y cuando ¿O no, José Ramón? Sí. Quitando temporadas malas. Nos pero gusta lo tener que es la, el la fútbol en sí. pelota, en fin, pero bueno. Bueno, en fin, Ya llegarán en tiempos mejores. De hecho, Pep Guardiola aprendió de la Unión Deportiva. Sí, no, Hombre, claro. no, eso sí que pena que el tiquitaca que tanto de tal se inventó con la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Ves tú? Sí, sí. Era darle un No le poquitín- llamaban así, pero sí, es verdad. Ni Las Palmas tenía nada que ver. siempre ha sido un equipo de toques. No, y de mediocampistas, acuérdate de Alexis, el del Betis, los Valerones, los dos Valerones, tal. O sea, El siempre que ha tenido- lesionó Ferrer también. Chapi Ferrer. que Eso fue casi en el era Insular, mejor, en la que banda, casi era mejor ese Valerón que el otro. Eso se dice que me da. en la banda del Insular, sí. Yo no soy muy futbolera, pero oye, también apoyo a Las Palmas. Sí, Y vaya. a otro equipo también. Y a otros equipos que no viene al caso nombrar. No viene al caso, ¿no? Van a- ¿Para qué? Ya Jaime es del ¿Para Liverpool a qué? muerte, que lo sepa. Yo Cuidado que tengo a otros Yo dos que soy me de apoyan, los ¿eh? bosques de Nottingham y tú lo sabes. Sí, pues. De cuando de pequeño Pues el equipo de Robin Hood este año. está fatal. Bueno, bueno, como todos los míos. Es que No tengan ganas de nada. nada. Hasta mañana, Paola. Hasta mañana. Hasta mañana, José. Bueno, hasta el miércoles. Mañana, si no cambia la agenda, nos viene a ver Alfredo Mendoza, justamente, para hablar de obras y de precampaña y de muchas cosas más. Hasta mañana.